Y nos vamos a ocupar de un tema realmente muy significativo para la historia de nuestro país porque se cumplen 36 años del retorno a la democracia, porque el 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín resultaba electo presidente. Sin duda marcaban un retorno muy importante a la democracia para nuestro país después de años de dictadura cívico-militar, cerrando una de las etapas más oscuras de la historia argentina. Sin duda hubo un conjunto de situaciones que generaron que finalmente se volviera la democracia en ese año 1983. Para hablar del tema tenemos como invitado a Gabriel Fidel, parlamentario del Mercosur y además docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le damos las buenas noches. Fidel, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. No, un gustazo. Ha corrido un poco, ¿no? Sí, porque justo está el acto de colación de grados de la facultad, acto muy lindo y bueno, no importa. No, hay que también ocupar estos lugares que son importantes. Digo, por ahí, hoy es una fecha muy importante, pero como hemos estado con las elecciones, con el resultado, estamos ya hablando de la transición, hasta da la sensación que pasó como desapercibido el aniversario, por eso nosotros queríamos hacer referencia a esto y sobre todo empezar por el lado de cómo vivió ese 30 de octubre de 1983 usted, cuántos años tenía, dónde estaba en ese momento, qué estaba haciendo. Sí, la verdad, primero, a lo que dijiste primero, esto es una transición, por suerte, que aparenta ser buena, lo cual diría, bueno, después de 36 años estamos madurando, ¿no? Tenemos el desayuno del otro día del presidente electo y el en ejercicio, el buen diálogo, la calma posterior. Ojalá que también estos 36 años signifiquen una manera distinta de hacer las transiciones políticas y vivir los unos con los otros, que me parece que no siempre fue así. Tal cual. Así que digo, no es menor esta semana que estamos viviendo, parecería ser que hay un poco más de madurez política y eso para mí es muy importante. Ya me está respondiendo una de las preguntas que le iba a hacer, porque le iba a preguntar eso. Bueno, después volvemos. Después volvemos sobre eso, pero bueno, vamos a la primera. Cuénteme qué estaba haciendo, Yo era más estudiante. allá de que fue a votar, pero digo, ¿dónde lo agarró ese momento? Yo era estudiante, yo hice el servicio militar en el año 81 y salí después de la Guerra de las Malvinas, porque iba a salir el 3 de abril, así que el 2 de abril del 82 estalla la guerra, entonces no me dan de baja, me dejan adentro como soldado y sería el 5 de julio. Pero por suerte no me movieron de Mendoza y pude empezar a cursar Ciencias Políticas. Así que mi primer título fue Administración Pública y Ciencias Políticas, estaba en segundo año de Ciencias Políticas. ¿Y cómo era Mendoza en ese momento? Bueno, Mendoza era, a ver, los días previos, la verdad que lo vivimos con mucha efervescencia. Yo me acuerdo que como estudiante, nunca me voy a olvidar, a ver, cómo absorbíamos como esponjas todo lo que en la facultad venían a hablar todos los candidatos y había mucha efervescencia, no había redes sociales, así que todo era persona a persona. Y bueno, nosotros, como digo, absorbimos como esponja todo eso y también en mi facultad especialmente vivimos con mucha intensidad la vuelta a la democracia. Nosotros ya en el año, en el año 82 empezamos a movernos y se armó la Comisión Pro Centro de Estudiantes y ya empezamos a organizar la vida estudiantil, que estaba prohibida, estaba vedada, pero ya arrancamos antes de que volviera la democracia. En otras facultades lo hicieron después del 83. Y nosotros arrancamos un poquito antes y bueno, fue la verdad, cada vez que, ahora te lo cuento y hasta me emociona porque fue muy lindo lo previo y bueno, creo que fue muy bueno para el país que haya ganado Alfonsín por el mensaje que traía. Sin duda, el padre de la democracia, no en vano le dicen eso, ¿no? Porque además tuvo mucho significado lo que fue su presidencia, pero más todo lo que dejó, ¿no? El legado que dejó como padre de la democracia con ese carácter especial que tenía y con esa tranquilidad que transmitía, ¿no? Es que lo de Alfonsín no fue solamente, primero que hizo cosas muy importantes para esa transición a la democracia, ¿no? Creo que, por un lado, él hizo para mí la revolución más importante de Alfonsín fue la revolución cultural. O sea, Alfonsín lideró un gran cambio cultural en la Argentina y esa cultura democrática, esa cultura del pluralismo, esa cosa que tenía Alfonsín tan arraigada, los valores de la libertad, de la justicia,
de la paz. Creo que no hubiera sido igual la democracia sin ese coraje y eso que tuvo Alfonsín para impulsar los juicios a las juntas, porque si hubiera, tenemos claro que el gobierno militar dejaba la impunidad bien servida y que el otro candidato, Luder, no era claro con respecto a lo que iba a hacer. Y además no hubo muchos ejemplos en el mundo de gobernantes que fueran capaces y valientes, tuvieran el coraje de juzgar a las juntas militares como lo hizo, o a dictaduras como lo hizo. Con todos los riesgos que eso podía suponer, ¿no? Y lo hizo como se debe hacer, dentro de la ley, lo hizo con un proceso impecable y además poniendo figuras impecables también de la vida argentina para que estuvieran al frente, como fue el caso de la CONADEP. Bueno, sin duda esto sería para estar hablando 2 horas, pero queremos ir haciendo distintas consultas porque han pasado 36 años y a veces el ciudadano común siente que hay deudas por parte de la democracia, en general por parte de los gobiernos. Usted, que es un político que viene trabajando en esto desde hace tantos años, ¿cuáles son las deudas que tiene la democracia en nuestro país? Sí, la democracia tiene muchas deudas. Creo que empezaría por el lado de la pobreza. Para mí la incapacidad, nos acordamos de Alfonsín, que él hablaba de que con la democracia se come, se cura, se educa. Sí. La verdad que la democracia no solo que no ha resuelto el problema de la pobreza, sino que durante estos años se ha agudizado. Yo creo que especialmente a partir de la década de los 90, la brecha entre ricos y pobres aumenta desde el punto de vista estructural en la Argentina, más la incapacidad también que hemos tenido de tener un modelo económico, un sistema económico que funcione, que genere riqueza, que genere empleo, una economía floreciente y que crezca. De alguna manera están unidas las dos cosas. La Argentina no ha tenido una estrategia de desarrollo económico exitosa. La Argentina ha tenido un aumento de la pobreza y por otro lado también creo que hemos tenido una incapacidad de darle continuidad a ciertas políticas de Estado que den ese marco, porque las cosas no pasan por casualidad. Claro. Los países deben tener estrategias de desarrollo, estrategias de inclusión social, tienen que tener, digamos, de alguna manera, modelos o sistemas que perduren más allá de un gobierno. Aunque gane un gobierno u otro, hay cosas que no se pueden cambiar. Si nos ponemos a pensar, la Argentina ha dado virajes enormes, ha tenido crisis enormes y aún a veces con el mismo partido político gobernando. Tal cual. Bueno, la siguiente pregunta ya lo veníamos de alguna manera anticipando y es, ¿la política ha logrado madurar durante estos años? Qué buena pregunta. No sé si en todos los aspectos ha madurado. A mí me parece que en algunos aspectos ha empeorado. Porque una de las cosas que pasó con los inicios de la democracia en los años 80 es que había buen diálogo entre las principales fuerzas políticas. Claro. Recordemos lo que fue no solamente el alfonsinismo, sino la renovación peronista. Ahí había un capital político de la Argentina donde había dos fuerzas mayoritarias que dialogaban, que resolvían cosas, que se entendían. Entonces hubo un atraso en eso. Es más, yo creo que hasta estaba en el mapa político de Alfonsín entender que podía después de él venir otra fuerza política. Claro. Había otra cosa. Yo creo que en algunos aspectos quizás hemos involucionado o por lo menos no hemos evolucionado como me parece que tendríamos que haberlo hecho. Fidel, nos quedaríamos hablando con usted un montón de tiempo, pero también hay que decir que los tiempos nos corren en la televisión y le voy a hacer una última consulta hablando un poco de lo que usted mencionaba al comienzo, de esta transición que estamos viviendo los argentinos pensando en que el 10 de diciembre vamos a tener a un nuevo presidente con otro color político. ¿Cuál es la sensación que tiene usted después de los años vividos, después de esta grieta que ha dividido tanto a los argentinos? ¿Se puede lograr terminar con esa grieta? Yo creo que sí. Ojalá. Es lo que más quiero. Y te voy a dar argumentos, ¿no? Primero, hablé quizás de lo que la política no dio, pero yo creo que sí ha habido mucha madurez en muchos temas en la Argentina, por ahí en temas que los hemos madurado y los hemos incorporado más a nuestra vida, y lo veo en los jóvenes que hoy quizás en algunos aspectos tienen buenos valores o mejores valores. Yo creo que en ese sentido me parece que sí, que
que vamos a ser capaces de superar la grieta. La grieta es la no aceptación del otro. No tenemos que ser todos iguales, porque de eso se trata una sociedad plural, democrática. No podemos ser todos iguales. Es lógico que seamos distintos. Pero entre los distintos nos tenemos que aceptar al otro, tenemos que entender que el otro puede pensar de otra manera que lo que pienso yo, y tenemos que entender que el otro también me enriquece, ¿no? Que por ahí todo lo que yo pienso está bien, pero que el otro me va a incorporar cosas nuevas, claro. Y no está mal que yo modifique mi pensamiento a partir del otro. Me parece que en la medida que esto se haga carne en nosotros, la grieta se acaba, y repito, la grieta no es homogeneidad, la grieta no es, terminar con la grieta no es homogeneidad ni que todos pensemos distinto, terminar con la grieta es aceptarnos. Así que yo en eso estoy convencido que eso tiene que ocurrir. Me parece que también veo hartazgo de mucha gente en la grieta, y ojalá que el presidente que va a asumir se lo ponga como principal tarea, y que además él ha dicho que va a trabajar en eso. Bueno, ojalá que sea verdad, que sea así, y me parece que no es solo responsabilidad de él, él tiene el liderazgo, él va a estar a la cabeza de eso, pero todos los argentinos y las argentinas tenemos que contribuir a terminar con la grieta. Muchísimas gracias, Fidel. A ustedes. Gabriel Fidel, parlamentario del Mercosur y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, haciendo un repaso de estos 36 años de democracia.